Estamos de nuevo aquí, seguimos hablando de la gracia, en algunas reflexiones cortas, aunque estuviésemos todo el año hablando de la gracia en estas reflexiones cortas, no habría suficiente. Pero vamos a ver hoy algo de la gracia sobre una mujer pecadora. Cómo afectó la gracia en su vida. Veremos una mujer que es el recipiente de la gracia de Dios, mientras que hay hombres que la están condenando y ellos se creen justos a sí mismos, se autoproclaman justos. Este relato está en Juan capítulo 8, verso del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Jesús y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de ellos. Poniéndose en pie Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él fue la personificación de la gracia y la verdad de Dios. Eso es lo que nos dice Juan 1:14 también. Mientras estaba enseñando en el templo, en el relato que vamos a ver, los escribas y fariseos idearon tentarle, trayéndole a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. En el acto mismo, dicen, del adulterio. Estos hipócritas, al considerarse ellos mismos justos, no estaban preocupados por la ira de Dios sobre su propio pecado, sino que se fijaban en los pecados de los demás y querían hacer justicia en los otros, no mirándose a sí mismos. Ahora, ellos querían tentar a Jesús, querían sorprenderle para ver si Jesús respondía adecuadamente o haría algo que lo pondría en duda delante del pueblo, de aquellos que lo estaban siguiendo. ¿Qué haría Jesús en este caso? Para eso le recordaron la ley. Ellos, los fariseos, le recordaron lo que la ley de Moisés requería que esa mujer, lo que requería que ocurriera con esa mujer. Y lo que requería la ley era que muriera, que fuera apedreada. Por supuesto que estaban en lo correcto, pero también estaban en lo correcto en cuanto a que todos merecemos la muerte por causa del pecado. O sea, no solamente esa mujer, sino también todos los hombres que estaban ahí acusándole. Pues según la palabra de Dios, los pecadores debían morir, pues la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá.
dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: los que no tienen pecado de vosotros, tiren la primera piedra hacia ella. Esa fue la respuesta que el maestro les dio. Nadie se atrevió a afirmar que era lo suficientemente justo para pronunciar un juicio contra la mujer y ejecutarla. Así que los que acusaban a la mujer poco a poco fueron desapareciendo uno tras otro, desde los más ancianos a los más jóvenes. Entonces Jesús le habló a la mujer, preguntándole dónde estaban los que la habían acusado. Ella contestó que nadie había quedado para acusarla. Jesús entonces le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. De estas palabras se deduce claramente que era verdad que la mujer había pecado. ¿Por qué entonces nuestro Señor no la condenó? Él, que no tenía pecado, él tenía el derecho, ¿verdad? Le dijo a aquellos hombres: el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y todos tenían pecado, por eso se fueron. Pero Jesús, sin embargo, él sí que era sin pecado. Él podría haber ejecutado eso. Pero en vez de ello, Jesús no la condena. Y le dice que siga su camino, pero que no siga con su vida de pecado. Y eso es importante. El propósito de Jesús en su venida no fue la condenación, sino la salvación. Esto lo vemos claramente aquí. Él vino a buscar y a salvar a los pecadores. Legítimamente se negó a arrojarle una piedra a esta mujer, no porque la ley estuviera errada, sino porque su propósito era venir, sufrir él mismo la sentencia de muerte que la ley requería sobre esa mujer y también sobre aquellos hombres y también sobre nosotros. O sea que Jesús vino a morir por los pecados de aquella mujer y no para apedrearla y avergonzarla. No estaba minimizando su pecado y sus consecuencias, sino que Jesús lo que estaba haciendo era anticipar aquel día cuando Él mismo cargaría con el pecado de esa mujer en la cruz del Calvario y con el nuestro. Eso es la gracia de Dios, la gracia que nuestro Señor vino a sustituirnos en el castigo que nosotros merecíamos. No existe palabra más dulce para los oídos del pecador que la palabra gracia. Y cuando el pecador siente esta gracia y le es revelada esta gracia, hay dicha en el corazón y hay un gozo de saberse perdonado. Y no hay nada más repulsivo que un hombre se autoconsidere justo y merecedor. ¿Has pensado tú que en alguna ocasión que eres demasiado pecador para que Dios te salve? Bueno, entonces la gracia es para ti. Si has pensado eso, la buena nueva, la buena noticia de Dios para ti es que esa gracia es para ti. Jesús vino al mundo, como hemos dicho, para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo, hablando de esto, dice que de todos los pecadores, Él es el primero. Primera de Timoteo 1:15 nos dice eso el apóstol Pablo. Así que Él es el primero de los pecadores. Así se consideraba el apóstol Pablo. Así que si tú también te crees pecador, sabes que vas detrás de de Pablo. ¿Por qué? Porque él se consideraba el primero. Así que tú puedes ser el segundo, bueno, yo soy el segundo, tú puedes ser el tercero. En fin, ahí estamos todos. La gracia es más gloriosa, más preciosa,
cuando se contrasta con el pecado. La gracia también es la base de la humildad. La gracia declara que todos los hombres en su condición de perdidos son iguales. Por cuanto todos pecaron, ricos, pobres, sabios, ignorantes, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos todos al mismo nivel delante de Dios. Eso nos enseña Romanos 3. Todo pecador está perdido y condenado, y pronto a ser sentenciado a la destrucción, destituido de la gloria de Dios. La gracia de Dios no solo declara que todos están igualmente perdidos y en el mismo nivel delante de Dios, sino también declara que todos los que son salvos son iguales. No hay categorías para Dios entre los que son salvos, entre los que reciben la gracia de Dios. Todos son iguales de valiosos, iguales de importantes. De igual manera, Dios ama a todos con el mismo amor. Todos nos debemos sentir valorados y levantados por esa gracia de Dios que nos hace iguales a todos, hijos de Dios, no por las cosas que poseemos o por lo que logramos, sino por lo que Él ha hecho en nosotros. No somos salvos por nuestras obras o por nuestros méritos. Todo mérito le es conferido a Jesucristo. La gracia pone a todos los hombres en el nivel del suelo, como estamos diciendo. No hay lugar para la arrogancia. Somos deudores todos a la gracia. Debemos demostrar esta gracia a los demás. Eso decía el apóstol Pablo, él se sentía deudor de lo que había recibido, de esta gracia inmensa hacia otros, y quería extenderla a todos. Debemos hacer y demostrar esta gracia a los demás como o de la misma manera que Dios lo ha hecho con nosotros. Que nuestros corazones y nuestras mentes estén continuamente sacudidos con la maravillosa gracia de Jesús. La gracia es una provisión para los hombres que están caídos, para los hombres que son incapaces de levantar y ponerse al nivel de la justicia de Dios. Para los hombres que son tan pecadores y tan corruptos, que son incapaces de cambiar su propia naturaleza. La gracia es para aquellos que están en contra de Dios y han sido incapaces de volverse a Él. También la gracia es para ellos, esperando que un día sean abiertos sus ojos. La gracia les estará esperando si ellos se vuelven al Señor. Tan ciegos que son incapaces de verle, y hay un momento que Dios puede revelar la gracia a tu vida, y cuando es revelada esa gracia, tú entonces puedes abrir los ojos a esa bendita gracia y a todo el amor de Dios para con nosotros y lo que Él hizo. La gracia es para los sordos que no pueden oírle, abriendo sus oídos para prestar atención a su voz. La gracia es para los que están muertos, que son resucitados por ella, que Dios mismo tiene que abrir las tumbas y levantarlos a la nueva vida. Y todo esto siempre a través de Jesucristo. El hombre nada puede hacer por obtener esa gracia, solamente recibirla cuando le es revelada. Pero nada enfada más al hombre natural y hace surgir ante él su enemistad innata contra Dios.
Nada hace enfadar más al hombre natural que la soberanía absoluta de la gracia divina. Que Dios haya construido su propósito desde la eternidad, sin contar previamente con el ser humano, con la criatura que Él creó, es demasiado humillante para el orgullo del hombre y su presunción. El hombre no permite y se opone a esa gracia por causa del orgullo y de creerse merecedor o bueno, suficientemente bueno en sí mismo, sin necesidad de el recurso que Dios ofrece. Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Él no murió para excusar al pecador. Jesús no murió para que nosotros pudiésemos seguir pecando libremente. No, sino que Jesús murió para libertarnos del poder del pecado. Vete y no peques más. Al paralítico, al que sanó también Jesús, le dijo lo mismo: no peques más, no sea que una cosa peor te acontezca. Eso está en Juan 5:14. Esa es la parte de la gracia de Dios. La gracia no solo nos perdona del pecado, sino que la gracia prosigue en darle al pecador el poder, la habilidad para arrepentirse y para cambiar de ser un pecador a ser un seguidor de Cristo, santo en Él, por el poder del Evangelio. La verdadera gracia provee tanto el deseo como la habilidad de vivir en sinceridad y arrepentimiento genuino, perfeccionándonos en el camino de la santidad. Dios no solamente es Dios de amor, también es el Dios de perfecta justicia y no va a tolerar el pecado. En Romanos 11:22 dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permaneciereis en su bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. La palabra de Dios nos llama a permanecer en su bondad, en su gracia, confiando en que Él nos da la habilidad. No nosotros, sino en Él está la habilidad que necesitamos para vivir como a Él le agrada. Debemos permanecer pues en esa gracia, en esa bondad de Dios, moviéndonos y caminando y viviendo agradecidos a lo que se nos ha dado y queriendo agradarle en todo. En Hebreos 12:28 y 29 también dice la palabra: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que hay gracia de Dios para servirle, agradándole con temor y reverencia, porque Él es fuego consumidor. Todo se lo debemos a Él. Por eso queremos vivir para Él. Y esta gracia de Dios nos impulsa a vivir, a agradarle, a ser agradecidos, a querer depender de Él en todo tiempo y saber que nosotros no podemos hacerlo solos. Jesús le dijo en un momento a sus discípulos también: sin mí nada podéis hacer. Y esa es
la realidad. Sin Él nada podemos hacer. La gracia no es ausencia de la ley para vivir libremente haciendo lo que nos apetece. La gracia es el poder para cumplir y guardar la ley. Acordémonos que Jesús dijo: yo no he venido para anular o para abrogar la ley, sino que he venido para cumplirla, para darle cumplimiento a aquella ley, poder cumplir con lo que estaba escrito. En Jesús nosotros podemos cumplir con lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque Él lo ha logrado por nosotros y en Él nosotros también lo logramos. Así que usemos de la gracia, no demerezcamos la gracia que se nos ha dado. No renunciemos, no desechemos la gracia del Señor, lo cual nos asegura permanecer en esa relación con Cristo, agradándole y queriéndole agradar más y más, y aborreciendo el pecado, porque esa es la nueva naturaleza que en Cristo Jesús se nos ha dado, es aborrecer lo que Él aborrece, desear lo que Él desea. Alabemos a Dios por su gracia. Dios les bendiga y seguiremos reflexionando en algunas cosas. Cuídense, les amamos y nos vemos pronto.